Hola, buenas a todos. Ya saben, buenas tardes o lo que corresponda. Truenos y centellas, una tormenta eléctrica más o menos. Bueno, una tormenta eléctrica impidió que ayer grabara el video. Entonces estuvo la red, yo creo que ha colapsado en algunos puntos, ¿no? Y se fue recuperando poco a poco, pero ya muy tarde. Por si acaso, ya estoy con varios temas sobre la mesa, ¿no? Muchos temas sobre la mesa, los cuales no son coyunturales. ¿Cuál es Ya saben que yo siempre evito, máximo hago un pequeño comentario sobre la coyuntura. La coyuntura sigue igual. Los bancos centrales, me alegra decir, mejor dicho, precisamente, digamos, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, no solamente hace lo correcto, sino que dice lo correcto, por más que ya hay voces, ya hay voces que están reclamando, ¿no? Porque dentro de lo que es el aspecto financiero se están rompiendo varios pedacitos, pero esos pedazos que se están rompiendo tienen que romperse, porque ya saben que la crisis actual es básicamente resultado de ser demasiado botarates durante 50 años. Entonces, ¿qué ha sucedido con las economías? Han sido derrochadores demasiado durante 5 décadas. Entonces, ¿qué toca ahora? Ahora toca ser eficientes, ¿no? Eficientes y siquiera contemplar el gasto siquiera ver el gasto usual, en otras palabras, reconocer cuánto dinero estás ingresando o cuánto dinero estás gastando. No es ni más misterioso ni más problemático que eso. Pero por detrás de eso, lo que tenemos es un déficit solo en Estados Unidos y solo del gobierno federal de más de 1 billón anual. Entonces, eso es 1 millón de millones anual. Entonces, eso es muchísimo dinero que no debería estar circulando ahí y que no puede circular de buena manera. No, esa es la coyuntura. Entonces, estamos en una pavorosa crisis. eh, el, eh, Se está intentando resolver. Todas las manos que pueden abordar el tema están abordando las manos. Ay, perdón. Todas las manos que pueden están abordando el problema. Es muy serio, muy serio, y obviamente no vamos a poder atravesar este periodo sin dolor y obviamente en el peor escenario el dolor sería pavoroso, como es lo que está sucediendo en Ucrania, que se podría decir que es fruto de derroche de dinero. ¿Derroche de dinero de quién? De los idiotas de Estados Unidos y la Unión Europea, entre otras cosas. O sea, mal derroche de dinero. Porque lo que tú estabas haciendo es apoyar de mala manera una mala estructura que no debería y no podría estar ahí. Si se le hubiese dejado que camine con sus propios pies, no sería así, sería de otra forma. Entonces, son monstruos que se crean cuando se hacen mal las cosas, ¿no? Y eso, en la Unión Europea tenemos el más grande conjunto de cretinos que alguna vez haya manejado algún criterio administrativo a nivel regional, local o lo que fuere. Y cómo se llega a tener semejante tipo de gente cuando no te importa. ¿No? ¿Y por qué no te importa? Porque tienes dinero. Entonces, ¿cómo haces las cosas? Haces las cosas mal. ¿Cómo haces las cosas? Haces las cosas mal. ¿Y por qué puedes hacer eso? ¿Por qué puedes hacer otra vez las cosas mal y otra vez las cosas mal? Las puedes hacer sí y solo si no hay un resultado que te esté cuestionando.
No, ¿cuánto es uno más uno? Tú sabes que el resultado es 2, pero si no te hacen esa pregunta precisa, si no te piden esa respuesta exacta, ¿no? Tú puedes responder uno más uno, perdón, no es cero, no es 3, no es 4, ¿no? No es. ¿Y por cuánto tiempo podría ser tú decir eso? Hasta el infinito. Ya saben de que el resultado correcto es uno. Y puedes dar respuestas erróneas hasta el infinito. Entonces, ¿cuándo puede suceder eso? Cuando el proceso no está midiendo si la respuesta es correcta o la equivocada. Y hoy, y hoy nos encontramos en este pleno proceso, los ejemplos del desvarío, se puede decir. Creo, a ver, creo que podemos, a ver, estoy compartiendo, sí, supuestamente estoy compartiendo la pizarrita. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que tú tienes un camino correcto, lo podemos decir, y el camino correcto es este. Ay, qué feo quedó así. A ver, así, ¿lo podemos cambiar? No. Ya, pero lo podemos cambiar ahora. Ya. Entonces, este es el camino correcto. Pero, pero para caminar sobre esto, la cosa es bastante seria. ¿Y a qué me refiero la cosa? Los procesos humanos, nosotros no estamos en la nada, no estamos en la nada, nosotros tenemos, ya saben, bienes y servicios y todo eso está estructurado de una manera como la buscaba ilustrar Friedman, ¿no? En otras palabras, un conjunto de trabajo en todas partes. Hay alguien que está trabajando en esto, en lo otro, ¿no? Como les digo, ayer hubo una tormenta eléctrica y hubo y obviamente la red estuvo de mala manera, no habría sido imposible grabar esto porque esto se graba en la nube, después lo bajo de la nube y lo subo a YouTube. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si este es el camino correcto, entonces tú te vas aquí a la izquierda y mueres, ¿no? ¿Y por qué mueres? Porque, porque has hecho lo incorrecto, o sea, te has equivocado, has manejado mal las cosas. Has manejado las cosas y has muerto. Y eso es lo que impide que las cosas se deformen, porque de lo contrario, las cosas, como ya he mencionado varias veces, he intentado ilustrar, creo que de buena manera, pueden ver mis videos anteriores. Ya saben que se pueden ver al doble de velocidad. Lo importante es lo que digo, ¿no? Y digamos, hay que tener un ritmo para prestar la atención en los demás. Entonces, es inevitable que las cosas se deformen. Tenemos todos los ejemplos históricos que te puedas imaginar. No sé, 1000 años antes de Cristo, el colapso de la dinastía Shang. Si es que es 1000 años, porque estoy por ahí, creo que es 800. Bueno, el colapso de la dinastía Shang, el colapso de los olmecas, de los mayas, bueno, seamos sinceros, de los que construyeron Teotihuacán, que no me acuerdo quiénes eran, y los mayas, ¿no? De esos los tenemos bien, bien registrados. O sea, en el sentido de hay ruinas, tenemos los procesos de ruinas, incluso hay textos, sobre todo de los mayas, no sé si tanto de Teotihuacán. Bueno, entonces son sociedades que colapsaron o sea, siempre ha sucedido esto. Siempre ha habido colapsos sociales. ¿Y por qué suceden eso? Porque el sistema, sea cual sea, enfrenta un desafío y no puede superar el desafío y por lo tanto colapsa. A ver, la caída del Imperio Romano es eso. Antes de la caída del Imperio Romano, habría que ver. Es más complicado, pero digamos la caída del Imperio Asirio. No, veo que esas otras razones.
Pero digamos el colapso de la Edad de Bronce, y tenemos varias, ¿no? Tenemos varias historias así. También podríamos mencionar las múltiples dinastías egipcias, ¿no? ¿Por qué? Porque las dinastías egipcias tenían el poder y cuando en la transmisión casi siempre había un pequeñito, digamos, pero, ¿no? Siquiera el pero este tipo no puede ser el rey, así. No, como mínimo tiene que haber eso. Pero este tipo no puede ser el rey. Y entonces, pero es el hijo del hijo del hijo, pero no, este no. Entonces, que sea este otro, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño colapso. Por si acaso, en la historia egipcia hay dos periodos intermedios. Uno podríamos decir que es medio colapso social. Ya, bueno. Pero entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que las sociedades existen, ¿no? Haciendo las cosas. Un segundito, voy a ponerle. Ya. Entonces tú intentas hacer las cosas bien y las haces así, las haces así, las haces así, las haces así, ¿no? Y así existen las sociedades, haciendo las cosas dentro del margen de lo que es hacer las cosas bien. Y entonces se pueden meter en uno u otro lado. ¿Y por qué se pueden meter? Por exceso de riqueza, por X o Z cosa, por X o Z razón. Los seres humanos hemos tenido muchos periodos de exceso de riqueza. ¿No? Y entonces te metes ahí y de pronto colapsa. Entonces colapsa tu sociedad y tienes que retroceder y volver no, volver a lo correcto. Entonces, así es, ¿no? O sea, hay criterios que te están midiendo y te obligan a caer, depende cuánto, mucho o poco. Por si acaso, cuando colapsa el Imperio Romano, que es un colapso sumamente complejo, eh, se sobrevienen 1000 años de atraso. Ahí estamos hablando que en el año 500, mejor dicho, en el año 400 y pico, se tenía mejor tecnología y mejores cosas y mejores recursos que en el año 1400 o 1300 y pico, digamos. ¿No? En otras palabras, hay un atraso de todo el grupo cultural que estaba bajo dominio romano y si lo vemos hoy en día, por ejemplo, el norte de África no se recupera jamás. No, aunque eso ya vendría a ser otro proceso, ¿no? Ese vendría a ser un proceso ya, no tiene que ver con postcolonialismo, sino con otro más. Y más bien el colonialismo afecta debido a que se estaba en el proceso de atraso, ¿no? Entonces, ya. Por si acaso, de eso ya saben, ese tipo de cosas hay números, ¿no? Este libro todavía no lo he tocado, o lo he ojeado, ¿no? Pero lo he ojeado para, digamos, yo conozco esto, no sé, a la de la comida, de qué comida se elige, por qué se elige ese tipo de comida, porque tiene mayor valor nutricional, ¿no? Tiene más calorías, entonces la gente va a escoger este tipo de cultivos versus otro tipo de cultivos y demás. Entonces, las sociedades humanas siempre están con este desafío, ¿no? Con todas las amenazas de todos los ambientes en los cuales no te puedes desenvolver de buena manera. O sea, haces lo correcto o mueres. Pero puedes equivocarte, puedes hacer lo incorrecto mientras te lo permita tu tecnología. No tenemos una tecnología revolucionaria en la historia de la humanidad, tenemos en la historia y en la prehistoria tenemos muchísimas tecnologías y tenemos también otros aspectos. Uno de esos otros aspectos es la adaptación del ser humano a su ambiente. ¿A qué me refiero? Tú tienes tu tribu, tú llegas a la Tierra X y los niños se mueren, pero en una proporción pavorosa, 75%, ¿no? Y de pronto la tribu comienza a desenvolverse en territorio X, los cuerpos se van adaptando al territorio X y sobreviven los que quedan mejor y los que se adaptan mejor a los problemas del territorio X. Y entonces la mortandad se reduce del 75
al 60, del 60 a ligeramente menos, pero ya tienes un montón de gente. Ya tienes un montón de gente porque el ser humano siempre era el devorador máximo de todo territorio que ingresaba. Entonces ahí tú tienes un factor que es la adaptabilidad del ser humano para la adaptabilidad biológica. No estamos hablando de otros aspectos. ¿Y cuáles serían los otros aspectos? Las cuestiones culturales, las cuestiones ciencias, las cuestiones de manufactura y todo lo demás. En otras palabras, llega a territorio X la tribu, comienza a conocer árbol, Y, árbol, A, árbol, tal cosa, animalito, este otro, etcétera, etcétera, etcétera. No comienza a adaptar y ver eso y aprende de eso. Y Y bueno, sobre todo, ya saben, la cuestión cultural es, bueno, la cuestión cultural podríamos decir que es determinante, ¿no? Ya saben cuál es la verdadera cuestión determinante, pero como un factor más, el factor energético. El factor energético es el más importante. Y ya saben que nosotros en cuestiones de energía tenemos menos y cada vez menos. Es por eso que el sistema está crepitando. Pero, pero nuestro principal problema no es energético. Ya saben que yo soy el optimista. Yo soy el optimista, damas y caballeros. Soy el seguidor de las ideas de Dennis Meadows. Soy seguidor de las ideas de dinámica de sistemas, soy seguidor de las cuestiones energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya saben, Gail Bergberg otra vez ha hecho su artículo, ¿no? Y dice, caput, reventamos, ¿no? Somos destruidos, colapso, crepitaizo, crepitación. Yo no soy de esa postura y la razón es muy concreta. Para mí, la sociedad que nos rodea, sobre todo la sociedad pudiente, Europa, eh, Estados Unidos y otros países pudientes, no las sociedades asiáticas. Por más que hay unos errores extraños en Japón, Corea del Sur, Taiwán, entre otros, yo diría que su derroche no va por donde ha ido el derroche en las sociedades europeas y los Estados Unidos, Canadá y entre otros, ¿no? Entonces, ¿y qué tipo de sociedades? Así a ojo, por si acaso, es una sociedad donde el 80% de la riqueza es un desperdicio. ¿Y cuán rico es este mundo que puede aguantar un 80% de desperdicio? Y la respuesta es, hoy es menos rico que ayer, pero sigue siendo muy, muy, muy rico. Y es por eso que yo tengo esperanza. Tengo esperanza porque creo que el sistema va a soportar y va a cambiar y va a adaptarse, pero eso no se va a hacer de manera automática. En este momento, Jerome Powell, a cargo de la Reserva Federal, es una persona es una persona concreta peleando una batalla sumamente concreta bajo presión política muy específica, ¿no? Entonces, ahí, o sea, tenemos que ver si aguanta políticamente, pero no importa ya. ¿Por qué ya no importa? Porque se ha perdido el margen de maniobra. Si se cambia a Jerome Powell, digamos, y se impone a otra persona, digamos, que tenga una postura
política diferente o una postura económica diferente. Ya saben, se están subiendo los tipos de interés. Viene alguien que tiene la postura distinta de subir los tipos de interés. Va a crepitar, va a reventar el asunto y lo vamos a ver rápido. ¿Por qué? Porque han perdido el margen de maniobra. ¿Y por qué han perdido el margen de maniobra? Porque ya no se puede derrochar 80%, ya no se puede derrochar 75%, ya no se puede derrochar 60%, ya no se puede derrochar tanto. Y eso ya es suficiente para ah, sacudir al sistema. Entonces, entonces esa es mi postura. No un mundo derrochador, un mundo ah, feo. ¿Y por qué feo? Porque el derroche, ya saben, lo único que genera es monstruos. Por si acaso, fíjense el juego que les hice, no, experimento contigo. Vean el video de experimento contigo, véanlo al doble de velocidad. Eh, lo vemos a través de la naturaleza, ¿no? Toda la naturaleza es hermosa, ¿no? Vemos en ella un equilibrio, no importa las fechas, no importa las fechas, no importa si es invierno, no importa si es primavera, no importa si es verano, no importa si es otoño, no, vemos belleza y vemos un equilibrio maravilloso. Y por si acaso, ese equilibrio maravilloso es resultado del combate de las fuerzas de la vida buscando sobrevivir, ¿no? Y para buscar sobrevivir, lo único que la vida puede hacer es seguir ciertas reglas físicas. Y esas reglas físicas se manifiestan de maneras específicas. Y los seres humanos, que somos criaturas vivas dentro de este sistema vivo, hemos aprendido a ver la belleza presente en ese mundo. Y ese mundo no es generoso, es brutal. Es brutal la forma. Es brutal que el lobo venga y destroce a los ciervos y case a sus animales y los siga y los persiga y aprenda a cazarlos, que es aprender a matarlos y aprender a vivir de su vida, ¿no? Los ciervos son unos animales hermosos que han generado astas para defenderse, para pelear entre ellos, ¿no? Para ver quién es el más saludable, el más hermoso, el más apto, el más equilibrado para sobrevivir dentro de ese ambiente. ¿Y los árboles qué? Los árboles también lo mismo. ¿Cómo puedo tener yo más energía aquí? No, yo que soy de este tipo, ¿cómo puedo cuidarme yo para estar ahí y vivir? ¿No? Y todos los árboles por eso tienen unas formas específicas, concretas, cada tipo de planta, todo eso es una maravilla. Pero es una maravilla que vive y que vive luchando contra la muerte, lo cual debería ser evidente. Debería ser, digamos, esto debería ser, como se dice, un perogrullo. En otras palabras, eh, una frase que debería ser innecesaria de decirla y de verla. Pero la tenemos que mencionar porque, porque hemos perdido la capacidad de observar eso. No ahora, no ahora, la deformación cultural que hoy por hoy, en este momento, nos da ese derroche asnal, asnal y monstruoso de Estados Unidos y de Europa.
tiene que ver con la cultura de Estados Unidos y de Europa. Y cuando hablamos de países ricos, como Canadá, e incluso de periferias pobres que tienen ese mismo tipo de problemas, un derroche, corrupción y todo lo demás, que va a toda Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Hablamos de cuestiones de cultura europea. Cuando hablamos de Australia, hablamos de cultura europea, Nueva Zelanda, cultura europea, ¿no? Y obviamente con los otros espacios que no están metidos en semejante derroche brutal, monstruoso, pertenecen a otra cultura, pero han imitado a la cultura europea ciertas cosas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un malestar en la cultura, no el malestar que mencionaba Freud. Yo pensé, recuerdo que hace muchísimo tiempo pensé que Freud en el malestar de la cultura hablaba del malestar que yo estoy en este momento hablando, porque estas ideas que yo les manifiesto, ya saben, yo no sé en qué parte soy original, porque no soy, creo que nunca he sido del todo original. Esta biblioteca, ya saben, este fondo de libros no es, ¿cómo se dice?, decorado. Y no solo eso, este fondo de libros, permítanme mover la cámara, es solamente parte del otro, no, en otras palabras, ahí hay, se entiende de que yo estoy rodeado de textos, hay más textos arriba, hay más textos adentro. Por si acaso, yo no solamente soy mayorcito, estoy bordeando los 50. Mi padre también es bibliófilo, ¿no? Entonces, esta en gran parte es su biblioteca. Por si acaso, estas pilas de libros y un montón ya son desde hace mucho tiempo mi aporte a la biblioteca. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que cuando se crece en este tipo de ambiente, estás recibiendo ideas de muchísimas partes, no te estás inventando algo. Digamos, por ahí te llega una idea de Freud, no de Freud, sino de una historieta. Y a una historieta para niños les llegó la idea de Freud, ¿no? Por ejemplo, digamos, no sé, ¿cómo se llama? Goscinny. Sí, es Goscinny. En Lucky Luke en Lucky Luke hizo sobre, lo puedo buscar, un ejemplo, bueno, no en esta ocasión, pero hizo un capítulo en el que, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el salvaje oeste viene un psicólogo y es muy, muy, muy divertido, yo lo recomiendo. Eh, bueno, entonces las ideas se mueven así, ¿no? O sea, tú tienes una persona, ¿no?, que enseña y me puede llegar a mí. Entonces, yo estando en este ambiente, he recibido ideas de muchísimos lados. Entonces, yo no puedo saber dónde soy original. Y por si acaso renuncié a eso hace muchísimo tiempo atrás, porque varias veces he dicho, yo tenía esa idea. Y claro, cuando la idea es correcta, obviamente va a haber una convergencia si es que se trata de un proceso no creativo. En otras palabras, cuando es una idea sobre explicar ciertos fenómenos, si la idea es correcta, se le va a ocurrir a otra persona más. Por ejemplo, ya saben, tenemos muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Entonces, ejemplos famosos. Leibniz o como se pronuncia, por si acaso, Leibniz y Newton. ¿Quién inventó el cálculo diferencial? Sabemos que los dos lo inventaron a la vez, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se podía en ese momento. Eh, por si acaso, Newton estaba muy, ¿cómo se dice? Muy, no sé, muy celoso, innecesariamente celoso de Leibniz y buscó denigrarlo y luchar contra eso. Bueno, damas y caballeros, entonces, derroche. Derroche, mundo deforme, mundo feo y un mundo europeo feo. Así, tal cual. Un mundo europeo feo. Un mundo europeo feo, fruto.
de la decadencia europea. Ese es el mundo que está colapsando. ¿Y por qué es feo? Por, es feo porque puede permitirse ser feo. Es feo porque hay unas ideas, muchas ideas enfermas dentro del siglo XIX que nos abordan y nos abordan de una manera más omnipresentes de lo que se puede creer. Y ahí viene el título del video de hoy. El video de hoy, el tema es lo que les he hablado y es ¿por qué odio a Gaudí? Y alguien dirá, ¿pero qué? Eh, ya saben, las cosas se relacionan de una manera, ¿no? Las cosas se relacionan una con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra cosa. Y ahí viene un ejemplo de las cosas que a mí me desagradan mucho y que se dice, no, y se halaga. A finales del siglo XIX, bueno, todo el siglo XIX hay varios movimientos contra la belleza, contra la forma. La belleza y la forma de la que yo ya he mencionado, ¿no? He mencionado que la belleza de los árboles, la belleza de la naturaleza en todas sus estaciones, la belleza de la vida que nos rodea es un destripe, es una destrucción de la vida para impedir la muerte, ¿no? O sea, ¿por qué unos lobos tienen una forma tan eficiente, tan hermosa? Unas fauces tan grandes, no tan precisas, ¿no? Porque tienen ese destello de inteligencia en sus rostros, los lobos, no para matar. Y tú dices, para matar, sí, para vivir. No, entonces ahí tú tienes una fuerza. Y eso es lo que otorga la belleza. Y eso se olvida. Y cuando se olvida y cuando se comienza a renunciar a eso, lo hacen movimientos muy específicos europeos en el siglo XIX, ¿no? Entonces son ideas en contra de la vida, en contra de la belleza, en contra de la estética. Y uno de ellos es Gaudí. Seamos sinceros, estoy dudando de cómo se pronuncia Gaudí, pero lo voy a pronunciar Gaudí. Entonces, ¿quién es Gaudí? Pero entonces él es un ejemplo de las obras del, del 19, principios del siglo XX, ¿no? Bueno, en el fondo, o sea, las ideas son del 19, del siglo XIX, pero Gaudí es un ejemplo en arquitectura de principios del siglo XX, no, si no me equivoco, hasta, no, no importa cuándo muere, pero el punto es de que él es del siglo XX. Ah, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que tú tienes una serie de pensadores, ¿no? Que dicen, no, que la vida, bla, 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 que las cosas son así, bla, 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 ¿no? Y esas son malas ideas. Son ideas derrochadoras, son ideas antivida, son ideas idiotas, ¿no? Una ideas idiotas de distinto tipo y de distinto nivel y todo lo demás, que podríamos abordarlas una por una y todas esas cosas. ah, pero eso sería demasiado extenso, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? Las menciono, están ahí, están ahí. Y esas ideas, ¿no? Esas ideas de pensamiento van a tener sus manifestaciones, no solamente políticas, sino también unas manifestaciones artísticas y no solamente en una área, por ejemplo, no es solamente en escultura, sino también es en todas las áreas, o sea, que las tienes en poesía, las tienes en pintura, obviamente las tienes en escultura y también las vas a tener en arquitectura.
Pero no es tan fácil hacer idioteces, no es tan fácil hacer monstruosidades, esperpentos. Ya saben que, por si acaso, no, Latinoamérica, ¿qué pasa Latinoamérica? A Latinoamérica está que no sale de crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. En Perú, obviamente, ya saben que hubo saludos a nuestros espectadores de Perú. Qué cosa seria. El presidente está con unas cosas y lo han sacado. Lo han sacado al presidente y en Brasil hemos tenido unas manifestaciones, no unas demostraciones, unas protestas las podemos llamar, unas protestas bastante grandes, pero que no llegan a ser mayor dilema que eso. Supongo que habrá que ver cómo se las juegan políticamente, en el sentido de cómo la usan políticamente, pero nos ha permitido, entre otras cosas, ver los esperpentos de Niemeyer. Niemeyer es un arquitecto y es el principal responsable de Brasilia, ¿no? Brasilia es una de esas ciudades hechas, ¿no? Esas. En otras palabras, es un conjunto de pobrecitos tercermundistas que quieren tener una capital moderna, ¿no? Y esa capital va a ser Brasilia. Y es un esperpento, ¿no? Es un esperpento. Odio la obra de Niemeyer como odio a Gaudí. ¿Y por qué los odio? Los odio porque son esa manifestación, esa manifestación de no se debe hacer las cosas hoy como se hacían antes, ¿no? ¿Y por qué no se debe hacer las cosas hoy? Por toda esa cadena de ideas ¿no? En el fondo del fondo, antivida. En el fondo del fondo, por si acaso ya saben que por detrás de eso hay ideas, filosofías idiotas, posturas idiotas y demás cosas. Ah, pero entonces lo que quiero es dejarles estas ideas, pero esta idea ¿no? De todo todas esas manifestaciones en contra de lo que es el orden correcto, pero ver cosas específicas de Gaudí. Deme un segundito. Vamos, a ver, ya. Espera un segundito porque no sé dónde estoy. Aquí estoy, ya. Aquí estoy y voy a compartir esto y vamos a buscar algo de Gaudí. Ok, ok. Entonces vamos a buscar a Gaudí. Anthony Gaudí. Lo odio y voy a dar argumentos de por qué lo odio. Ya. Lo odio y entiendo que la gente lo considere interesante, pero no es bueno. Esto es una tragedia. Ya, pueden ver, ¿no? Pueden ver estas cosas medio curiosas y todo lo demás, ¿no? Esta su arquitectura, que por algunos momentos podría parecer, por ejemplo, esto, ¿no? Esto. Se ve bien, ¿no? Se ve bien. Esa simetría de las columnas y todo lo demás. Eh, pues, no vale la pena ¿cómo se llama? Que aborde todos los aspectos. Eh, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Esto. ¿Por qué es feo esto? ¿No? ¿Por qué es feo? Podríamos discutirlo, podríamos hablarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, esto parece hecho por un niño, ¿no? Las cosas las puede hacer un niño, demasiado simple. Igual esto, ¿no? Demasiado simple, una simplificación que busca hacer qué, pero mejor es vayamos a, vayamos a ejemplos concretos. Entonces, a ver, si no me equivoco, sí, vamos a ver. Parque, Parque Well. Esto sería bonito escuchar cómo se pronuncia Parque Güell. ¿No? Esa con el. La verdad que es bastante difícil
La verdad, al menos para mí, bastante difícil la idea de pronunciarlo. Por si acaso se abrió en 1926. Entonces, vayamos. Estas cosas, estas cosas no son buenas esculturas. Son esculturas básicas coloridas. A los seres humanos, obviamente, nos gusta el color por muchas razones, pero estas esculturas son infantiles, infantiles, torpes. Pero aquí hay una cosa más concreta. Vean vean estas columnas inclinadas, que son una idiotez. ¿Por qué son una idiotez? Porque los seres humanos no somos inclinados, ¿no? Entonces, no estamos inclinados. Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué hace él esto? Él hace esto porque hay que hacer las cosas de forma distinta, para que parezcan esto, para que parezcan lo otro, ¿no? Porque hay que hacerse así. Y tiene un derroche de ideas, Gaudí. Es un derroche de ideas, es creatividad y todo lo demás. Pero hay muchísima estupidez en Gaudí. Y una de esas cosas es esta, concretamente, o sea, es una tontería, es un espacio inclinado, es incómodo, desagradable. ¿Para qué? ¿Por qué? Y esto, por si acaso, o sea, aparte de que la columna, que se puede hacer ahora con cemento y hormigón armado, se podía hacer eso. Vean lo incómodo y desagradable que es, ¿no? Mm, de forma innecesaria, incomodidad innecesaria, un rompimiento de eje innecesario y todo lo demás. Pero aquí una cosa más. Estas estalactitas, estas falsas estalactitas, son una más de las estupideces, de las idioteces de Gaudí. Porque estas piedras, esas piedras pegadas al techo, lo que busca imitar es dos cosas, ¿no? Las estalactitas, son las estalactitas, sí, estalactitas son las que caen, ¿no? Y estalagmitas las que suben. Bueno, independientemente de eso, estas piedras pegadas al techo buscan imitar la idea de las cuevas, pero también buscan imitar las mucarnas. Ahora, mucar, mucarnas, aquí está. ¿Y qué son las mucarnas? Las mucarnas son de la ah, arquitectura árabe, son estas decoraciones en el techo geométricas que son hermosas. Entonces tú tienes esto. ¿Qué es esto? Esto es una mucarna. Geometría, ¿no? Geometría, ¿no? Puestas para decorar los techos. ¿Qué tal? Hermoso, hermoso. Y la respuesta de Gaudí es reemplazar esas mucarnas por estas idioteces de piedra. Por si acaso, estas idioteces de piedra aquí se ven más naturales. Hay otras en las que se ve, cuando se las fotografía desde abajo, se ven como unas idioteces, o sea, en otras palabras, como piedras, ¿no? Pegadas con cemento al techo. Entonces, esta obra de Gaudí, comparado con las mucarnas, solo en este contexto y en este aspecto específico, ¿qué son? Una pérdida, una pérdida de oportunidad para crear belleza en la arquitectura. Y lo mismo son todas estas tonterías coloridas del Parque Güell, o como se pronuncie, ¿no? Es muy colorido, pero es colorido con las formas y con las torpezas y con los aspectos básicos con los que lo haría un niño. No, y por si acaso, como es diferente, entonces todo el mundo dijo, qué bien,
¿no? Cuando hay algunas ideas, pero lo demás no. Por ejemplo, aquí ya saben que la catedral, ¿no? Esta catedral es muy famosa y todo lo demás, pero ofrece esta catedral algo que no ofrecían las anteriores catedrales y podríamos ir viendo cada uno de los aspectos de Gaudí y mostrar, ¿no? Entonces aquí hay una nueva idea, tiene una validez. Las nuevas ideas tendrían validez cuando encuentran un nuevo sistema. En otras palabras, no en Gaudí. Todo lo bueno de Gaudí, que algo debe tener bueno, habría podido ser bueno si se hubiese desarrollado un sistema. No se desarrolla un sistema en base a Gaudí y por lo tanto quedan esas cosas. Y ya saben, podríamos hablar de los detalles, pero para mí es sobre todo una idiotez y sobre todo desagradable. Y sobre todo desagradable como parte, ¿no? Como parte de los Picassos que vienen a destrozar el arte, que vienen a destrozar la escultura con todas esas benditas obras idiotas del siglo XIX y que en este momento nos avasallan, nos rodean y nos ahogan porque están lastimosamente presentes en todas partes. Pero lo bonito sigue siendo bonito y por lo tanto todas esas benditas ideas tuvieron que pelear con lo otro y no tuvieron tanto éxito, salvo aquí y allá, y donde tuvieron éxito se ha sufrido. Y por si acaso estamos hablando de todos los aspectos, incluyendo filosóficos, artísticos, teóricos y todo lo demás. Entonces, rápidamente, conclusiones, dos cosas. El mundo que muere es feo. Lo que venga, lo que venga va a ser más bonito, inevitablemente, porque lo que venga habrá atravesado ese juicio brutal de la existencia para que solamente aquello que es hermoso en ese criterio de equilibrio energético pueda existir. Ese es uno. El otro es derroche y aguantamos que caiga el derroche. Damas y caballeros, ya saben, temas coyunturales sobran y es por eso que corresponde meternos a pensar en el por qué ahora, por qué así, por qué ahí y por qué a mí. Damas y caballeros, como siempre, muchísimas gracias por su atención.